Bueno, buenos días a todas, buenos días a todos, a un nuevo curso de Yo Sigo Publicando, y hoy continuamos con el miniciclo que había iniciado hace un par de semanas, porque, bueno, que inició Inés Fernández Cava con el curso anterior con las herramientas docentes. Y hoy, bueno, va a darle un poco continuidad. Bueno, Inés Fernández Cava ya sabéis que es doctoranda del Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, y se está convirtiendo en una de las estrellas de Yo Sigo Publicando. Espérate, voy aceptando gente. Y bueno, el anterior nos dio un curso muy interesante, que estuvimos ahí, después estuvimos charlando bastante rato sobre las herramientas docentes que nos daba la plataforma de Google Drive. La verdad que estuvo muy interesante. Y yo creo que va a continuar en esa línea de cómo podemos utilizar herramientas docentes para, en este caso, hacer buenas presentaciones, que yo creo que es uno de los grandes hándicaps que tenemos muchos profesores y profesoras aquí en la Universidad de Granada y en todas las universidades. Pues muchas veces, a mí, hay veces que digo, madre mía, en vez de profesor parezco un generador de PowerPoint, ¿sabes? Pero bueno, por eso muchas veces, como viste el otro día y como tuvimos oportunidad de comentar, también intento utilizar otras herramientas. Pero bueno, es una cosa fundamental y hay una cosa fundamental, y es que al final tenemos que hacer PowerPoint, porque si lo sabes utilizar son herramientas bastante útiles para las exposiciones, pero evidentemente hay que saberlo utilizar bien, qué imágenes utilizar, qué tipografía, qué colores, en fin, qué elementos, cuánto texto, cuántas diapositivas. Hay muchísimas variables para hacer buenas presentaciones, porque yo he visto muchas quejas por parte del alumnado, he visto muchas quejas también en congresos, en esos PowerPoint en el que se pega ahí un chorro de texto y es imposible de leer. Yo no sé si Inés hablará de eso, pero a mí me Sí, pasa sí. muchas veces, o me planteo cuál es la cantidad de información que podemos poner en un PowerPoint para que la gente lo asimile. Si son 20 palabras, 30 palabras, un párrafo con imagen, un párrafo sin imágenes, simplemente una imagen que te permite a ti tener un discurso, ¿no? Y te permite recordar lo que va a contar. En fin, yo he visto que soy bastante escueto en las presentaciones, pero bueno, no habla Inés de todo ese tipo de cuestiones. Inés, muchísimas gracias como siempre por participar, De nada. ¿vale? Porque tus cursos tienen muchísima calidad, son muy útiles, y bueno, os dejo aquí en manos de Inés, que seguro que como siempre va a dar un curso muy interesante. Y como siempre, pues en la yo estaremos aquí en la sombra, y por si tenéis algún problema técnico, y sobre todo por si hay que animar un poco el debate, que seguro que yo voy a comentar algo. Venga, pues ahí te dejo, Inés. Muchísimas Genial. gracias como siempre, y un abrazo a todo el mundo. Nada, muchas gracias a ti, Daniel. Bueno, yo sé que voy a hablar sobre todo lo que ha estado diciendo Daniel, pero igual cuando llegue el momento de las dudas y las preguntas podemos incidir en otras cosillas, ¿vale? Y bueno, pues esta es la presentación que vais a tener hoy, que se llama Claves para hacer una presentación de 10. Y bueno, esta presentación que vais a ver en concreto no es el ejemplo que deberéis de seguir, porque yo luego os diré que hay que usar nada más que 10 diapositivas, y aquí creo que en total tengo 32, como podéis ver ahí. Entonces, no sigáis el ejemplo, o sí, no sé, como queráis, pero yo en este caso os diría que mejor no. Estas van a ser cada una de las partes en las que se va a dividir mi presentación. En primer lugar, os voy a dar así como unos conceptos generales de cómo hacer una buena presentación. Luego hablaremos de algunas plataformas y luego de cómo compartir la presentación, ¿vale? Y después de las preguntas y los ruegos y las cuestiones que haya, si alguien se quiere quedar, seguiremos viendo cómo hacer una presentación en Canva, que después de la encuesta que hice ayer, no, antes de ayer, en Telegram, fue lo que tuvo mayor votación, ¿vale? Entonces, quien no se quiera quedar hasta el final con lo de Canva, pues se puede ir después de los ruegos y preguntas, ¿vale? Lo primero de todo, deciros que yo no soy una experta en este tema, simplemente una persona a la que le gusta mucho pues, pasarse el tiempo haciendo presentaciones y que sean coloridas y que tengan efectos y cosas de estas. Entonces, pues siempre pienso que está bien compartir lo que he aprendido yo con otras personas, ¿vale? Así que, bueno, en primer lugar voy a dejar de compartir esto porque os voy a compartir otra cosa, porque necesito que rellenéis bueno, que empecemos con una pequeña encuesta, ¿vale? Dame un segundo que lo voy a compartir por aquí.
Vale. Vais a ver en pantalla ahora, a ver si se pone, claro, si se comparte. Creo que lo deberíais de estar viendo, aunque no me queda claro. Creo que Lo sí. vemos por aquí, lo vemos. Vale. Pues eso, podéis utilizar el QR, es que a mí me estaba tardando en ponerse. Podéis utilizar el QR o iros directamente a www.menti.com y poner esos números. Si no, directamente con que cojáis el QR con el móvil lo podéis ver rápidamente, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer con esto es, yo quiero saber un poquito cómo, qué es lo que sabéis ya, si habéis estado en el anterior curso o no. Y bueno, básicamente vamos a hacerlo con esto. Así que yo entiendo que ya más o menos casi todo el mundo ya se habrá metido. Entonces vamos a ver la primera diapositiva, que es esta. Si podéis, votáis. Yo lo agradeceré. Quien no se haya metido todavía en Menti puede utilizar, como he dicho, aquí el código arriba, ¿vale? Que lo pone. Vale. Ha habido una persona que sí que estuvo. 22 que no. Bueno. Vale. Es por hacerme un poco una idea. Y luego os he puesto aquí para que me escribáis qué es lo que querréis aprender en este curso, ¿vale? Lo dejo ahí para que lo vayáis poniendo tranquilamente y yo ya paso a seguir compartiendo la presentación en sí, o sea que vuelvo a cambiar de pantalla que comparto. Dame un segundo. Vale. Bueno, pues vamos a empezar entonces con los básicos imprescindibles en una presentación, luego miraré si me había escrito algo en el Mentimeter. Y bueno, empezar diciendo que la información que tenéis que poner en vuestras presentaciones tiene que ser la esencial, ¿vale? Intentad que os sepáis de qué va vuestra presentación, que sea un tema que ya conocéis, que habéis tratado, que no os suena algo extranjero, algo que no habéis tocado nunca. Y una vez que ya conocéis todo, podáis resumirlo de tal forma que no se carguen mucho las diapositivas, ¿vale? De ahí que luego lo siguiente de lo que hablo sea el minimalismo. No solamente en cuanto a la carga de letras, de palabras que va a poner, sino también pues, la paleta de color que se use, que sea coherente en todas las diapositivas, que se use siempre los mismos colores. Eso al final es muy agradable a la vista y a tu audiencia le va a gustar muchísimo, ¿vale? Luego también, es verdad que yo en las próximas diapositivas voy a hablar de utilizar imágenes y gráficos, pero tampoco hay que saturarlo, ¿vale? Con que pongamos las que son necesarias y que están ayudando, en las que nos podemos apoyar con nuestro argumento, con las ideas que estamos transmitiendo, sería suficiente, ¿vale? Entonces, alguna de las cosas que os quería comentar es que si no sabéis mucho de paletas de colores, que es normal, yo tampoco sabría mucho, hay una página web que os recomiendo que se llama Colors, con doble O al inicio, ¿vale? Yo os lo comparto por aquí por la videollamada, para que lo tengáis y lo podéis experimentar. Entonces le dais a Start Generator, ¿vale? Y una vez que empieza, va generándote diferentes paletas de colores, ¿vale? Para cambiar de paleta, ahora cuando se abra, lo que tenéis que darle es la barra espaciadora. Y ahí, según le vas dando, va cambiando y aquí puedes coger ideas. A mí alguna vez me ha servido para buscar algún color que no sabía con cuál dar. Y este es el código que hay que poner de normal a la hora de elegir los colores, pues dentro de, pues yo qué sé, de cualquier plataforma, tanto en Canva como en Visme, como en Genial y como en las slides de Google, te deja utilizar estos códigos, ¿vale? Eso sería por un lado. Y luego, pues eso, la simplicidad en las diapositivas. Y esto os lo muestro con algunas diapositivas que yo ya he hecho, que por ejemplo, cuando tengo que hablar de una idea, en vez de poner todo el texto, lo que hago es que digo, a ver, de este apartado, ¿cuáles son las 4 ideas más importantes de las que quiero hablar? Pues son estas. Entonces las dejo bastante claras, la audiencia tiene clara cuál va a ser mi recorrido, cuál va a ser el camino que voy a seguir en mi exposición y voy poniendo uno por uno. En ocasiones, pues sí que tengo que hablar un poco más sobre algo, pues pongo algunos subapartados, pero no me llego a poner parrafadas ni nada de eso. En alguna ocasión sí, y luego veréis algunos trabajos que he hecho y diréis, Inés, te contradices. Pero bueno, es que depende también de la presentación que esté haciendo. Yo siempre intento que sea lo más
claro posible, ¿no veis? Aquí tenía que hablar al final de una presentación sobre cómo era la situación en la Unión Europea y en vez de decir qué es lo que se opinaba sobre las discriminaciones múltiples por cada una de las autoras, lo que puse fue simplemente apartado discriminación múltiple y yo iba a pasar por cada una de esas 4 ideas sin tener que poner más texto, ¿vale? Simplemente con poner estas cosas, que quede bien ordenado, que los colores tienen sentido entre sí. Si habéis podido ver, las otras diapositivas anteriores que he puesto tienen que ver con la paleta de color, eran la misma presentación, ¿no? Entonces, pues un poco seguir con esa línea, ¿vale? Luego, ajustarse al tiempo. Esto es algo que a mí es lo que más me gusta en una presentación, cuando alguien cumple con su tiempo, cuando no se pasa, cuando le han dicho tienes 10 minutos o 15 y lo hace. Eso es una maravilla. Y no lo puedo decir por parte de algunas profesores y profesoras de la universidad que cuando tienen un micrófono delante dicen, bueno, voy a hablar de mi libro y voy a estar aquí un rato muy largo. Pero no, eso no ayuda porque al final tu audiencia va a estar a otras cosas, ¿no? Entonces, hay que tener claro que a partir de los 20 minutos, si no antes, porque ahora con todas las redes sociales que nos dan contenido tan rápido, antes de los 20 minutos probablemente tu audiencia ya la has perdido por completo, a no ser que estés todo el rato intentando que te siga tu argumento, haciendo que participen. Ahora después veremos cómo, ¿vale? Y luego quiero incidir en lo de las imágenes, ¿vale? Que al final una imagen pues vale más que 1000 palabras, ¿no? Entonces, a la hora de elegir imágenes, intentad que sean en relación a vuestro tema, que como ya he dicho antes, que apoyen a la idea. Y bueno, yo os quería dar algunas ideas de sitios donde podéis coger imágenes. Os voy a pasar esta página en la que aparecen varios recursos, pero en concreto yo las que más he usado es Pixabay, que está bastante bien. Aquí podéis poner la búsqueda de las fotos que queráis. Todas estas que os estoy enseñando son que no tienen, ahora no me va a salir, bueno, que sí que están libres, que las podéis utilizar, no tienen ningún autor que tengáis que citar, ¿vale? Y lo mismo también con Unsplash, ¿vale? Este también sirve para coger las fotos que sean libres de copyrights. Y luego también en Google, bueno, yo he buscado, por ejemplo, Pedro Pascal y lo que hago es que si quiero que no tenga ningún tipo de créditos, me voy a derechos de uso. Bueno, primero le doy a herramientas, claro, aquí. Le doy a derechos de uso y luego le doy a licencias de Creative Commons. Entonces, al pinchar aquí, ya me van a aparecer imágenes de Pedro Pascal que puedo usar libremente, que son de todo el mundo y que no tengo que citar a nadie, básicamente, ¿vale? De normal suelen pedir eso, que en las diapositivas usa imágenes que estén libres de derechos de autor o que si tiene algún autor, pues lo cite. Pero bueno, es verdad que la mayor parte de las veces pues, al final usamos imágenes que encontramos sin más. Como habéis visto antes, yo he puesto un tweet al principio, pero bueno, por lo menos ponía de quién era, la fecha y todo eso en el mismo tweet. Pero eso, que si vais a presentar una tesis o un TFM, etcétera, estaría bien que citaseis todas esas cosas porque al final al tribunal eso le va a gustar para verlo, ¿vale? Luego también hablo de introducir GIFs y vídeos cortos o hacer diagramas. Bueno, los GIFs ya habéis visto que yo he utilizado alguno que otro desde el inicio de la diapositiva. A mí me encanta. De hecho, lo utilizo mucho a la hora de dar clases y también a la hora de hacer presentaciones. Ahora después, cuando veamos alguna que he hecho, yo veréis que uso muchos GIFs. Y luego también utilizo algún que otro vídeo corto que tenga un tono jocoso. Suelo utilizar algunos de Noemí Argüelles, que es esta señora de aquí, que sale en la serie de Paquita Salas, que al final muchas veces me sirven para apoyar mis argumentos, lo que ella dice. Y bueno, esto es un hilo de Twitter en el que salen muchísimos vídeos de ella. Yo soy muy fan de esta actriz. Así que bueno, supongo que no a todo el mundo le tiene por qué gustar este contenido, pero igual yo os paso ese enlace porque me hace mucha gracia a ella, ¿vale? Y bueno, luego, aparte, como digo, hacer diagramas, eso ya lo veremos luego, algún que otro diagrama. Aquí podéis ver que yo estaba hablando de algunas prohibiciones que se estaban haciendo en Hungría para que no se podía ver contenido en streaming, como por ejemplo los episodios de Modern Family, estaba hablando de todos esos discursos de antigénero, anti-LGTBI, y bueno, me pareció muy importante utilizar una imagen de la propia serie de Modern Family para reivindicar esto, ¿no? Y para apoyar mis ideas. Aquí estaban diciendo, ¿sabes quién tenía padres que eran heterosexuales? Pues Adolf
Adolf Hitler. Entonces, pues haciendo un poco la comparativa con lo que estaba hablando también antes de cómo estaba haciendo Orbán en Hungría, etcétera, ¿vale? Pues para que veáis que muchas veces las imágenes pueden apoyar bastante. Luego, diagramas, como he dicho antes, son muy importantes, al menos para mí, que yo lo veo todo más fácil, si es visual, si me queda claro. Aquí estaba hablando de la mirada de la otredad, que esto es de teoría feminista y de estudios de género, pero bueno, yo creo que se entiende, ¿no? Hablaba de que el otro pues puede ser tanto la comunidad LGTBI, los migrantes y las mujeres, ¿no? Entonces hacía esa conjunción de tres ideas a la vez y esa era la otredad, ¿vale? Entonces al final con un diagrama muchas veces se entienden las cosas y aunque yo en esta diapositiva me paraba hablando bastante rato, yo creo que el discurso se entendía y se apoyaba nada más que en esto y mi audiencia no se iba a leer mi diapositiva porque tuviese un texto muy largo, sino simplemente había un diagrama en el que dejaba bastante claro cuál estaban haciendo mi argumento, ¿vale? Luego el número 10, que esto es muy importante, el número 10. 10 diapositivas, 10 conceptos, ¿vale? A ver, esto puede parecer un poco complicado si somos personas a las que nos gusta pues tener la seguridad, de tener todas las cosas en la diapositiva y leyéndola incluso, pero al final haces caso de esto, porque cuanto menos diapositivas tengas y vayas más a lo concreto, llévate nota, al fin y al cabo puedes tener siempre algo de apoyo, pero que lo que lea la audiencia sea lo mínimo, porque si no al final se va a acabar yendo y no te va a estar escuchando a ti, sino que va a estar leyendo la diapositiva porque va a leer más rápido que tú estás hablando, ¿vale? Y por eso digo que hay que asimilar la información. Y por eso, en esta regla del número 10, también hay que tener en cuenta la fuente que se va a elegir, ¿no? Que tenga un tamaño que sea agradable para la vista, entre 25 y 30. Se suele recomendar 30 puntos o así. Pero bueno, esto como vosotros veáis más fácil, ¿vale? Yo voy a poner aquí un ejemplo de una presentación que hice hace pues unos meses atrás, que fui a Edimburgo a presentarla. Y bueno, os quiero enseñar cómo fueron en realidad 8 diapositivas para hacer una presentación de 10 minutos o así, ¿vale? Es verdad que yo no hice 10 diapositivas, 10 ideas, porque en cada diapositiva no es que haya 10 ideas, una idea de estas 10 en total, sino que hice un batiburrillo, pero fueron menos de 10 y la verdad es que a mí me dieron la enhorabuena por cómo estaba hecha la diapositiva y cómo lo había conceptualizado todo, ¿no? Entonces, empezaba hablando un poquito de qué es de qué iba a ir mi presentación. Ya una vez introducida, sí que entraba en el grueso de la presentación, que se centraba sobre todo en este diagrama que había creado yo. Luego pasaba a otro apartado y finalmente, como ya habéis visto, siempre estoy utilizando este diagrama porque me viene muy bien para hablar de cosas de mi tesis y también este, ¿vale? Y ya al final del todo acababa con conclusiones. Y no era mucho más, o sea, son solamente 8 diapositivas que terminaba con un muchas gracias por haber venido. Es verdad que esta diapositiva tuvo trabajo por detrás, pero también os digo que yo ya había utilizado muchas veces antes Visme, que como podéis ver el que estaba utilizando, y ya había tenido preparada este diagrama de otras ocasiones, este también, lo adapté a los colores de las diapositivas que quería poner en esta ocasión y simplemente lo que hice fue pues eso, preparar una diapositiva que fuesen concisas, que recogiesen todo y bueno, aprovechando y reciclando otras cosas que ya había hecho. Es verdad que puede parecer, oye, Inés ha hecho muchas cosas, pero en realidad esto es un poco de reciclaje de otras cosas que ya había hecho, ¿vale? ¿Te lleva tu tiempo? Pues sí, puede ser que sí, pero ya os digo que a mí, o sea, yo valoro más que la audiencia esté pendiente de lo que estoy diciendo, sobre todo cuando estoy hablando en un idioma que no es el mío, que era el inglés. Todo el mundo allí eran nativos ingleses, menos 2 o 3 que éramos de otro sitio. Entonces, muchas veces pues tienes que apostar por otras cosas, como por ejemplo que tus diapositivas sean maravillosas. Como he dicho antes, también la fuente es muy importante, que sea agradable a la vista. Y aquí os he dejado os voy a pasar por aquí el enlace, en el que, bueno, pues podéis ver algunas de las tipografías que a mí me han servido, que he utilizado, sobre todo porque ya las pone Visme, pero sí que es verdad que la utilizo bastante también en Canva, que son pues Lato, Roboto y creo que también he utilizado otras que están por aquí abajo como League Spartan y también Poppins, ¿vale? Esto sí, es para que simplemente le echéis un vistazo. Según vais bajando, veis cómo son, en qué diapositivas lo han utilizado ellos, pero bueno, para que lo tengáis en cuenta.
Y luego, lo que iba a decir de la regla de 20, bueno, de 10, 20, 30, es, sale de este vídeo, ¿vale? Este vídeo, si queréis, lo veis luego en casa o no, pero viene a decir lo mismo que os voy a contar yo aquí ahora, ¿vale? Que bueno, básicamente es decir que existe esta regla que la comenta este trabajador de Apple, en el que se sugiere que se tengan no más de 10 diapositivas, que tu presentación no dure más de 20 minutos y que el tamaño de la letra no debe ser menor de 30 puntos, que es lo que ya os venía diciendo previamente. Lo que ya os quiero remarcar sobre todo es que debes ser tú la protagonista o el protagonista de esta presentación. Tiene que ser la persona la que sea el foco de atención. Las diapositivas tienen que ser un apoyo y tampoco deberían de ser una distracción del todo, ¿vale? Hay que estar jugando con eso un poco. Y bueno, lo que decía este señor en el vídeo que he pasado es que al final, aunque tengamos una charla que vaya a ser de 50 minutos, todo se reduce a 20, porque mientras llega, funciona el ordenador o no funciona, lee o no lee el pendrive, se abre o no se abre la presentación, tienes que contar con 20 minutos para ser capaz de transmitir las ideas que ya llevabas preparadas, ¿vale? Esto tampoco voy a entrar mucho, pero sí que se traslada un poco a qué es lo que pasa en clase. Y como aquí no estamos hablando mucho de hacer presentaciones en clase, sino más bien de que sean para una audiencia pues, que es investigadora y demás, en un congreso, en una jornada. Pero bueno, aún así quería trasladarlo aquí y deciros que realmente en clase, al igual que en las charlas, vais a tener a personas que estén totalmente desconectadas, mirando Twitter, mirando Instagram, TikTok. Luego otras personas que están pasivamente desconectados, que bueno, pues simplemente van ahí a la charla, les interesa un poco tenerla ahí de fondo, prefieren tener eso a que le estén haciendo hacer cosas. Hay otras personas que sí que entienden solamente un poquito de lo que estás comentando, otros que sí que te están atendiendo, pero no te van a pedir aclaraciones, no van a interactuar contigo. Luego va a haber un pequeño porcentaje de personas que sí que van a estar contigo, van a seguir todo lo que dices, puede que incluso te hagan preguntas, se interesen por tu trabajo y luego finalmente va a haber alguien que se lo sepa todo y pues no hay nada más que hacer. ¿Vale? Bueno, otro de los tips de los que quiero hablar es que conozcáis los diferentes estilos de aprendizaje, que esto también nos puede servir a la hora de hacer una presentación, ¿vale? Si lo pensáis, a la hora de aprender, muchas personas prefieren que les cuenten cosas, que escuchar un podcast, escuchar un vídeo de YouTube o escuchar a la misma profesora o al profesor en clase. Otras personas que prefieren ver las cosas de manera más visual, con diagramas, con dibujos, como estáis viendo que me pasa a mí, que tenga todo claro, que veas por dónde están las cosas, cómo se organizan. Y luego están las personas que son cinestésicas, que ellas sobre todo se quedan más con las ideas cuando son experiencias, emociones que viven. Eso es lo que más les llega, ¿vale? Eso lo podéis trasladar luego a vuestras diapositivas, si conocéis un poco vuestra audiencia o incluso para vosotras. Yo, por ejemplo, mis diapositivas son muy gráficas, muy visuales, porque es lo que me sirve a mí y yo entiendo que a los demás también, ¿vale? Pero sí que entiendo que está guay hacer de vez en cuando alguna anécdota, traer por ahí alguna cosa que sea más de experiencia, que las personas que están contigo escuchándote, pues a lo mejor les sirva más para captar tus ideas. Luego, por otro lado, utilizar el lenguaje digital, pues eso, que no solamente pongáis información de letras, palabras, sino que también utilicéis gráficos, dibujos, emojis, logos, ¿vale? Eso va a hacer mucho. Y bueno, yo aquí os pongo algunas ideas, como por ejemplo poner diagramas. Esto es verdad que no se ve mucho, pero os podéis hacer una idea como el diagrama que os he puesto en la presentación de antes. Luego también utilizar mapas conceptuales. A mí este me parece que está bastante bien. De hecho, os he puesto algunas ideas, ahora os las enseñaré más adelante, ¿vale? De Miro, que se llama así este tipo de mapa, está muy bien para hacer presentaciones y ahora os enseñaré una. Luego también, hablando de esto de emociones o que sea más de una anécdota, yo, por ejemplo, en clase he utilizado la canción de Obsesión de Ventura para hablar un poco así de cómo es los conflictos internacionales. Bueno, no os voy a explicar ahora mismo lo de la responsabilidad internacional, pero sí que les ponía esta cosa en clase y entonces a partir de ahí ya captaba a mi alumnado y decía, bueno, pues ahora vamos a hablar de esto, ¿no? Entonces muchas veces pues podéis utilizar una canción o enganchar a la audiencia de esa manera para que sigan con vuestro discurso.
Otro ejemplo, por ejemplo, puede ser el de, ay, no me voy a acordar ahora, creo que se llama Carmen Repollo, creo que se llama así, la profesora de aquí de la UGR, que habla de la violencia de género en la adolescencia contando un cuento, que es de Pepe y Pepa, que van subiendo escaleras según va avanzando el tipo de violencia que Pepe ejerce sobre Pepa, ¿no? Entonces, al final, pues ver este tipo de escaleras para explicar este tipo de cosas, pues queda bastante claro. Entonces, pues eso, cuando son experiencias, cuando haces que tu audiencia, pues, esté más participativa, pues a lo mejor que tengan que escribir algo, que se tengan que poner un post y que te tengan que enseñar lo que han escrito, que les dé a cada uno un papel de un color y según el color que tengan que hacer una cosa en mitad de la presentación, es decir, que tengáis inventiva. O, pues, por ejemplo, que empecéis vuestra presentación de pie, porque, por ejemplo, en derecho todo es sentado, pues a lo mejor irrumpir y decir, pues va a ser de pie. O de repente que empecéis hablando desde el fondo de la sala y os vayáis acercando. Hacer ese tipo de cosas van a hacer que la audiencia pues que se quede más, o sea, más pendiente de ti o verlo de otra manera. Todo esto tiene bastante que ver con el punto 9, ya me estaba adelantando yo, que tiene que ver con lo de hacer participar a tu audiencia durante la exposición, ¿vale? Y bueno, yo para eso muchas veces utilizo referencia a la pop culture, como ya estáis viendo con lo de Paquita Salas, o incluso en alguna ocasión he hablado de, bueno, es que hablo un poco de todo en realidad, pero se me ocurre, por ejemplo, también mucha referencia a Disney o también a High School Musical, y con esto pues he puesto aquí un ejemplillo que son las típicas diapositivas que se llevan ahora de hacer por qué 5 razones por las que Sharpay Evans era mejor que los demás y tal, ¿no? No sé, todo este tipo de cosas, utilizar referencia a la pop culture puede ayudar bastante a que tu audiencia te siga, ¿vale? Y luego eso, pues también que tengáis un lenguaje cercano, que sean explicaciones más simples, que no tengan muchos tecnicismos, ¿vale? Si tenéis un tecnicismo que es importante en vuestra presentación, que es la clave con la que se debe entender todo, pues explicarlo desde el principio para que la audiencia pueda seguiros y no se pierda. Pero eso, que lo mejor de todo es un lenguaje cercano, si es posible, y que no utilicéis muchos tecnicismos porque si no vais a perder a vuestra gente. El factor sorpresa ya lo hemos hablado antes, dinámicas con el público también. Y luego eso, pues que el discurso, si es muy técnico, al final las personas pues les va a dificultar más escucharte. Aquí os he puesto algunas de las aplicaciones que podéis utilizar a la hora de explicar. En primer lugar, voy a hablar de esta que se llama A Wet Whiteboard, pero bueno, también le llaman Miro. Os he puesto aquí un ejemplo de una charla que tuve yo hace poquito. Vamos a ver si me funciona porque se está cargando. Pero sí, la que nos daba la charla utilizaba estas pizarras de aquí que son un poco como Prezi, que seguro que os suena, pero a mí me gusta mucho más, ¿vale? De hecho, yo ya la he utilizado en clase para explicar cosas y luego lo veremos. Aquí lo que empezó ella es poniéndonos una especie de tablón en los que nos ponía diferentes noticias y entonces tú como audiencia podías interactuar con esto porque nos compartió el enlace y podíamos ir viendo según donde ella iba. Decía, bueno, ahora voy a hablar de la virtual education o luego voy a hablar de TikTok as an engager in high education. Todo este tipo de cosas pues estaba bien, ¿no? Incluso tú podías participar poniendo algunas notas de estas que son sticky notes, o sea, los post-its de siempre. Y luego aparte hicimos, bueno, es que al final voy a estar poniendo esto y no, fuera. No, quiero borrarlo. Esto, que lo que os iba a decir, que también nos puso aquí algunas otro apartado en los que íbamos participando, poniendo estos post-its, y a mí me recuerda bastante a Padlet, que ya lo he utilizado alguna otra vez, creo que lo utilicé el año pasado cuando hice esta charla, y está bastante bien, es un poco parecido a esto, hacer tableros, pero son más rígidos, estos son más fluidos, puedes hacer lo que quieras y como veis aquí esta persona preparó toda su exposición a través de un tablón, que está genial, la verdad. Ahora os puedo enseñar algún ejemplo de un tablón que hice yo para clase. Y bueno, os iba a recomendar también esta página web en la que ya vienen de por sí creadas algunas diapositivas que podéis utilizar. Bueno, eso sí, darle luego crédito a esta página, pero bueno, podéis buscar por colores, que sean formales, que inspiren, en fin, que hay un poco de todo, ¿no? Entonces, si le diéramos, vamos a ver,
si le damos a plantilla de color azul, pues te saldrán aquí diferentes opciones, a lo mejor quieres que sean más elegantes, en fin, que tenéis ya cosas preparadas por si no queréis pasárosla buscando cosas que queden bien. Yo sí soy más de buscar cosas y de ponerlo, adaptarlo todo a mi gusto, pero bueno, que yo entiendo que hay personas que prefieren que ya están las cosas preparadas, que es lo normal. Y de hecho, para eso está Visme y está Canva, que ya tienen casi todas las diapositivas preparadas, ¿vale? Pero aquí tenéis otra página más, por si le queréis echar un vistazo, ya os lo he puesto por el grupo. Y luego he visto esta página que se llama Beautiful AI y bueno, esto es que te crea diapositivas según lo que tú quieras. Entonces yo he puesto esto esta mañana porque Pedro Pascal es tan adorable y me ha creado esta diapositiva. Es verdad que esta página web es de pago, que lo está mirando cuando le he dado a Sign Up Now, pero bueno, está guay porque es una IA que se supone que te va ayudando a hacer cosas. A lo mejor lo que puede hacer es captura de pantalla y ya, no tiene por qué pagar nada, pero se supone que te hace la diapositiva y que te va ayudando a crearlas, ¿vale? Le podéis echar un vistazo, yo os comparto el enlace ahora aquí en la videollamada para que lo bicheéis un poquillo, pero bueno, eso, que yo estaba haciendo aquí un poco el tonto, pero me ha hecho bastante gracia. Es verdad que ya en las propias plataformas como por ejemplo Visme y Canva están utilizando las IAs para que les produzcan sobre todo, creo que son imágenes, no sé si algunas veces texto y corregir cosas. Eso de que corrija cosas lo he visto más en Notion, pero para crear fotografías, imágenes que te interesen para tu presentación sí que tienes la opción de utilizar la IA, tanto en Visme como en Canva. En Geniali no lo he visto, pero probablemente también lo tengan. O sea, Geniali es maravilloso. Y luego está Flipgrid. Esto es verdad que puede estar guay, pero sobre todo si tienes que hacer una presentación para un menor grupo de personas, yo diría, porque esta es una manera de hacer que la audiencia te responda a una cosa con un vídeo así cortito, ¿vale? Como si estuviese haciendo un TikTok o un Instagram, un reel de Instagram, ¿vale? Algo así chiquitico. Pero eso, que esto sobre todo se utiliza más en clase para mandar tareas, que el alumnado te responda poniendo un vídeo y todas estas cosas, ¿no? Como respondiendo a la pregunta que tú le hagas. Pero igual se puede utilizar con una presentación y por eso no quería dejarlo pasar y os lo he puesto aquí para que lo tengáis, ¿vale? Se llama Flipgrid. Y bueno, ya he hablado de Padlet, en la anterior presentación que hice hace 2 semanas hablé de la Jamboard, que puede estar muy bien para hacer presentaciones y escribiendo cosas que se queden ahí, incluso luego compartirla y que tu audiencia lo tenga guardado. Kahoot lo ha usado todo el mundo ya, es como Mentimeter pero más bonito, según yo. También tiene un toque más de gamificación que Mentimeter. Bueno, puedes utilizar YouTube. Luego, Slice Brain está muy guay. Puedes hacer... Yo sobre todo lo he utilizado para cuando he querido hacer un DAFO, porque te permite dividir la pantalla en 4, ponerlo en colores y que cada persona vaya escribiendo una cosilla. Lo puedes dividir en columnas, está bastante guay. Y luego, Xmind es bastante parecido a, pues esto, a la Web Whiteboard, a Prezi, a Miro, todas estas cosas que son de hacer mapas mentales en un tablero, ¿vale? Eso por ahí. Aquí os enseño un ejemplo de lo que sería Miro, que como ya hemos visto que el ejemplo que utilizaron conmigo hace poquillo. Y bueno, este es el que utilicé yo en clase. He cortado una diapositiva de clase, pero bueno, aquí estaba utilizando GIFs, que aquí nos están moviendo para explicar cómo había sido la sucesión de las comunidades europeas antes de la Unión Europea, que una murió, otras se unieron, una se fue sola, el Euroton por ahí. Y bueno, pues en mi clase lo que hice en esa presentación fue que con el alumnado, después de haberle puesto un vídeo, ponernos todas juntas a poner en la plataforma de Miro, en ese tablero, cada uno de los países cuando se habían empezado a integrar en la Unión Europea, cuando se empezó a llamar Unión Europea y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces utilizaba imágenes dentro y lo íbamos arrastrando y poniéndolas en esta línea del tiempo que yo pues había preparado con anterioridad, claramente, ¿vale? Es para que simplemente veáis ejemplos. Y bueno, otras plataformas que se pueden utilizar para hacer diapositivas
Pues, por ejemplo, tenemos Google Slides, que ya la estuvimos viendo hace 2 semanas, es bastante intuitiva, yo creo que te salva bastante la vida. Si no, lo que podéis hacer también, como dijo Daniel, es utilizar los documentos de Google y convertirlos luego en una presentación. Luego, Prezi lo conoce casi todo el mundo. A mí particularmente, antes me encantaba y hacía todas las presentaciones con Prezi, pero es no sé, a mí me da la sensación de que va demasiado lento y tampoco hace tantas cosas como a mí me gustaría, ¿vale? Genially es una aplicación en la que yo podría quedarme hablando durante una hora o 2. Así que, bueno, simplemente deciros que yo la he utilizado sobre todo para hacer gamificación, hacer juegos. Es muy divertida, pero bueno, también se pueden hacer presentaciones. Pero sobre todo está pensada para hacer juegos, para hacer skip rooms, para hacer todo este tipo de cosas muy guay. Hacer así como concursos, pero claro, eso es más para la clase, más que para llevarlo a una presentación. Pero bueno, yo lo pongo ahí, ¿eh? Luego, Powtoon, que es una app que está sobre todo pensada para que hagas un vídeo con tu presentación. Y lo mismo Video Scribe, ¿vale? O sea, es más o menos parecido. Y bueno, Visme es la que estáis viendo que estoy utilizando yo. Yo la recomiendo bastante, es la que más he utilizado hasta ahora. Es verdad que cada vez más utilizo Canva para algunas cosillas que me gustan más el diseño de la diapositiva, pero Visme me ha servido bastante estos 2 últimos años que he estado utilizándolo para cosas de la universidad, ¿vale? Luego, Canva es una maravilla, las diapositivas son preciosas, sí, ¿por qué no decirlo? Y bueno, es verdad que tanto Visme como Canva tienen acceso gratuito y puedes utilizarlo fácilmente, pero tienen algunas cosillas que son de pago, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en Visme sí hay cosas que aparecen que son de pago, como habéis podido ver en mi anterior diapositiva, veis que aquí al final se ve que es esto... ¡Ay, la Virgen! No, aquí, si me deja moverlo. Bueno, pues que se ve que es de... No, la estoy liando. A ver si me deja. No. Un segundo. ¿Veis que aquí aparece Premium? Pues básicamente me refería a eso, ¿vale? Que al final aparecerá que es Premium. Al menos en Visme sí que te aparece Premium, pero a veces en Canva se ve todavía un poquillo más. Yo siempre que me aparece eso, pues intento que luego no se note mucho. Por ejemplo, aquí también me aparece lo de Premium por ahí arriba, pero luego al final no se ve. En Canva creo que se nota más. Pero bueno, eso ya depende de vosotras, de vosotros. Ya pues buscáis qué es lo que os va mejor. Y luego, por último, hablas de compartir la presentación, que esto ya lo han hablado hasta la saciedad a quien yo sigo publicando. Y bueno, una opción siempre es utilizar Zenodo. Aquí os dejo una de las presentaciones que hizo, de hecho, Daniel Torres Salinas, que hablaba de cómo pues, difundir las publicaciones en acceso abierto. Y bueno, pues tenéis la opción de Zenodo, también el repositorio de la UGR que se llama Digibook, ¿vale? Y bueno, yo también os pongo que yo cuando las voy a compartir, sobre todo si son para exposiciones de clase que hago, o las comparto por Drive o por Classroom, si es para clase, o por las redes sociales también comparto lo que he hecho. Y luego lo más rápido, sin lugar a dudas, es usar el QR Generator, ¿vale? Pues esto de crear rápidamente un QR que todo el mundo pueda acceder a él y pues eso, sin ningún tipo de problema, pues que puedan ver lo que has compartido, ¿vale? Antes de preguntas y ruegos, os voy a enseñar también algunos ejemplos de diapositivas que he hecho en Visme, por si queréis echarle un vistazo, pues que sepáis más o menos cómo es. Que veáis que sí que utilizo sobre todo los GIFs, que son los que más me ayudan a hablar de ciertas cosas. Aquí estaba hablando del purple washing, que bueno, esto es un término de feminismo y estudios de género, pero era lo que más me servía. También aquí estaba hablando de cómo cambiar algunas cosas, entonces usaba ese GIF. Luego aquí, como ya veis, soy muy de diagrama, me gusta mucho y me gusta también usar algún que otro meme. Cuando estoy hablando de cómo mi tesis está entre dos cosas, pues que está chiquita, ¿no? Pues ese tipo de cosas al final a tu audiencia quieras que no le va a gustar bastante, ¿vale? Y bueno, pues utilizar cosas que hagan un poquillo de gracia, pues está bien, hace que tu audiencia te siga, ¿no? Un poquito más. Y eso, utilizar meme a mí me encanta, eso ya va a depender mucho de las personas. Y como siempre, bueno, no sé si se va a cargar, pero aquí hay un vídeo de Noemí Argüelles diciendo que, bueno, que dice pocas cosas, pero creo que se me entiende. Es que ahora mismo no se está cargando. Pero bueno, eso, que me gusta utilizarlo mucho a ella.
Y bueno, os voy a enseñar un poco Canva. Algunas de las diapositivas que yo he hecho, esta de hecho todavía no la he presentado, me toca presentarla dentro de 2 fines de semana, creo que es. Y bueno, estoy un poco nerviosa, pero espero que salga bien. Aquí he mezclado dos plantillas diferentes, así que hay cosas mezcladas, pero bueno, como voy a hablar de Eurovisión, quería que tuviese los colores de Eurovisión. Entonces yo soy para esto un poco obsesa y busqué que tuviese esos colores, ese morado, ese azul así oscuro, las luces, ¿no? Le puse estas cosillas de aquí. Y luego quería que fuese más así un poco Flow 2000, ¿vale? Volver un poco a los 2000 y que sea así como con este tipo retro, no sé, poner este tipo de cosas. Ya veis, yo estoy loca con los diagramas, pero bueno, cada uno tiene sus cosas, ¿no? Y eso, les voy poniendo cosas que sean más claras, ¿no? Que no tenga tanto texto, que sepan de lo que voy a hablar. Bueno, a mí siempre me hace gracia poner este tipo de cosillas así. Y bueno, pues que quede claro. Y luego también, como he dicho antes, suelo utilizar mucho los GIFs, que os voy a poner aquí uno. Pues por ejemplo, si voy a hablar de cómo puede ser un show súper único, Eurovisión, para protestar sobre cosas de la comunidad LGTBI, pues puse aquí a nuestra queridísima Chanel el año pasado y luego pues aquí también puse a estos dos dándose un morreo, pues que me venía muy bien, la verdad. y bueno, pues eso, que es para que veáis un poquillo cómo he hecho una presentación de Canva, quizás no es la mejor, pero bueno, también aquí la he saturado de muchas cosas, pero como he pensado que era un poco así como Flow 2000, que sea muy 2000ero, pues que tuviese así como muchas cosas que saliesen y que atrajesen un poco a la audiencia, ¿vale? Entonces, eso. Ahora vamos a pasar a que me digáis si tenéis alguna pregunta, alguna duda. Y quien se quiera quedar, nos ponemos y hacemos un poco de trastear con Canva. Y quien no, pues se puede ir y está súper bien. Yo he cumplido, más o menos 45 minutos, está bastante bien. Y nada, pues sí, que si queréis podéis hablar, no pasa nada. Aurelio, puedes empezar si quieres. Buenas, ¿se me oye? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Y es que mi pregunta era sobre la presentación de la tesis doctoral. Bueno, iba a quitar esto, perdón. No te Sobre la presentación de la tesis doctoral, porque voy a presentarla en breve, ¿no? Bueno, es muy teórica, pero claro, yo por ejemplo ahí tengo un dilema, que es, claro, te estás dirigiendo a un público que, o sea, el tribunal tiene que haber leído tu tesis y es experto en ese tema, pero luego puede haber otros oyentes que no tengan ni idea de ese tema. Entonces, ¿cómo se enfocaría, cómo enfocar la tesis doctoral, por ejemplo, para hacer una presentación? ¿Cuántas diapositivas serían necesarias? Porque es lo que he dicho, por ejemplo, en este caso yo, como es muy teórico, he tenido que meter muchísimas. Claro. Luego, claro, si meto GIF, pues a lo mejor pueden Ya que depende de tu audiencia. como algo, claro, ya no sé ahí cómo enfocarlo a la audiencia incluso. A ver, yo también me encuentro con ese problema, aunque te creas tú que no, por lo que has visto ahora mismo de lo que he estado hablando, porque yo soy de derecho, no sé de qué ámbito eres tú, pero en derecho son muy formales y yo mi idea es romper un poco con eso a la hora de hacer la presentación de la tesis, porque incluso preferiría no hacerla sentada, sino estar hablando así y moviéndome un poco. Entonces, va a depender un poco de cómo sea tu audiencia. Yo pienso desde el principio romper un poco con eso porque a mí no me va a importar. Pero va a depender de ti, claro, no sé, el tema, el tuyo de qué va. El mío también tiene bastantes conceptos que son, por así decirlo, raros, que no van a conocer mi audiencia. Y yo para eso lo que he hecho ha sido guardarme un poco las espaldas y poner un glosario dentro de la tesis, pero cuando yo esté hablando de ese tipo de cosas, en mi presentación yo entiendo que el tribunal es el que se ha leído mi tesis, no tengo que explicarle ya nada. Si tú lo que quieres explicárselo a la audiencia que está ahí, pues se lo explicas luego con cerveza. Pero no, yo que tú no me entretendría mucho en eso, iría más al grano y que sea, o sea, tampoco te entretengan mucho en explicar cosas que a lo mejor ya están bien redactadas en la tesis. Yo por eso yo te digo que yo al menos voy a hacer un glosario, yo supongo que eso se lo leerá al tribunal y que no le tendré que explicar qué es decolonización, qué es interseccionalidad, todas estas cosas que le sonarán un poco raro. Vale. Eso es lo que te está diciendo Antonio Emilio. Aurelio. Sí, buenas, Ya Daniel. la tesis, tío, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Tienes el moño más grande que antes, cojones. lleva siendo hora. Ya tengo canas. ¿Alguien más? Yo ahí en la tesis os animo a que hagáis lo que comenté Inés, sea un poco, ahí es fundamental. Uno,
seguir la regla de la diapositiva por minuto. 2, en cada diapositiva un par de frases y una imagen. 3, utilizar los mismos colores, la misma tipografía en todas las diapositivas. Y me ha dicho una cosa, el tribunal de la tesis ha leído la tesis. Claro. Por tanto, tú lo que tienes que darle es una guía, porque él va a estar sentado con tu tesis y tú lo que vas a tener un pequeño guión que va a ir comentando las highlights de la tesis. Entonces, brevedad, precisión, concisión. Nada de, es que esto no sé explicarlo yo en 10 minutos. No, Dios mío, tienes que explicarlo en 30 segundos, ¿vale? Entonces, Claro. muy directo. Yo, mira, estoy buscándote aquí. A ver, espérate, que tenía por aquí la que hice yo para mi plaza de contratado doctor. Vamos a ver, esta está bien porque, no porque ya he hecho yo, sino a ver si, sino porque ahí va un poco como, a ver si la encuentro, es que tenía por aquí, como ver, no la encuentro, ¿dónde está esta? A ver si la encuentro. Yo voy a condensar aquí un poco, o muestro cómo condensar la idea, las diferentes ideas. Ah, mira, presentación defensa. Os la voy a compartir por el chat para que la tengáis y un momento os comento. ¿Vale? Para que lo tengan. Es el mismo, la metodología, o sea, digamos, el problema que tú has tenido el mismo que yo tuve cuando lo presenté. Muchísima información, era un tema que era experto, tenía mucho que hablar. Y ahí veis un poco, lo comparto 2 segunditos y veis un poco cómo es la configuración. No os compliquéis. ¿Qué odio de las presentaciones de doctorandos o de tesis doctorales? Que metáis muchos efectos, que metáis movimientos, ¿vale? Intentad no meter demasiado. Mirad, aquí estáis viendo un poco lo que yo hice. Yo hice 71. Tenía, claro, 71 porque tenía aproximadamente 1 hora y media. Yo calculo siempre para mi diapositiva, si hablo 1 hora de un tema que conozco a la perfección, de un tema que conozco cuando voy a hacer una cosa de que soy súper experto, lo que os digo, 1 hora, 30 diapositivas, ¿vale? Tenéis que poner siempre los datos del evento, tesis doctoral, universidad, vaya ahí un poco lo que puse yo, y el índice. Fundamental, el índice tenéis que ponerlo, ¿vale? ¿Qué es lo que voy a comentar? Esto es lo que le tenéis que dar al tribunal cuando lo pongáis. Y veis un poco, veis ya cada apartado y veis cómo lo hago. Siempre, si puedo meter conceptos en formato diagrama, como ha explicado Inés, en formato gráfico, en formato metafórico, como en este caso, de la ruta bibliométrica, pues lo meto. Que no, veis aquí siempre tablas y colores. Y veis que no mucha información. Normalmente son tablas que ya tengo en la tesis. Esto, por ejemplo, te podría corresponder con una parte de la tesis. ¿Veis? 2 esquemas, 2 cuadraditos, colores rojo y azul y poco texto, ¿vale? Que el tipo que te le pueda ver rápidamente. Igual, ¿veis? Ya mantiene ese esquema siempre. Una imagen y cajita. A mí este esquema es el que utilizo yo, ¿vale? Además utilizo casi siempre las cosas, las cuestiones, los gráficos. Mira, ves, aquí tengo un ejemplo de cómo enfoco los gráficos. El texto tuyo de tu tesis está en los gráficos, no hace falta que ponga más texto. Las tablas las recorto, esto es una tabla grande, recorto el principio, meto datos esquemáticos, en fin. Aurelio, que espero que te sirva eso un poco para que cojas alguna idea de cómo se presenta. Bueno, y al resto de gente que está por aquí. Y suerte. Invítame a una cerveza cuando haga la tesis. ¿Vale? Perfecto. Gracias, venga. Un abrazo, Daniel, y gracias, Inés. Nada. Si queréis, ¿tenéis alguna otra duda más o pasamos? Yo tenía la idea de ponerme a hacer un Canva con vosotras, así que como queréis. ¿Recomendáis alguna combinación de colores en la presentación pensando en personas con daltonismo o dicromatismo visual? Eso es muy importante, ¿eh? La verdad es que para mí eso es todo un reto y la verdad es que lo he pensado algunas veces, sobre todo ahora que he estado estudiando un poquito sobre ese tema, pero no sabría decirte, quizás hay alguna aplicación en la que te puedan mostrar cuáles son los colores que están mejor adaptados para esas personas y buscarlo, pero de todas maneras ya te digo que aunque los colores son importantes, sobre todo lo que yo diría más importante son las imágenes, los diagramas y las letras. Si vas a poder captar las letras, vas a poder ver los diagramas, yo creo que tampoco importaría mucho el color, a no ser que sea importante pues, de manera de explicar un gráfico o tal, ¿vale? Pero míralo bien, Antonio, qué opciones hay para ese tipo de personas, porque la verdad es que depende mucho de si tiene un tipo de daltonismo u otro, que puedes ver unos colores u otros, ¿vale? ¿Alguien más tiene alguna duda? Pasamos y hacemos Canva. ¿Sí? Yo es que soy muy rapidilla, ¿eh? Empezamos con otra cosa.
sin ningún problema. Dale al Canva. Venga, pues No, vamos con el Canva. Es que no y me lo quiero- después ya porque nos pregunten por Telegram y ahí podemos... Claro, es que tampoco me quiero entretener mucho. Bueno, pues si nos metemos en Canva, nos hacemos una cuenta, que esto tampoco voy a explicar cómo se hace, porque esto es básico. Pero bueno, una vez nos metemos, tenemos que clicar aquí en plantillas, ¿vale? Y nos van a salir plantillas de todo, ¿vale? De cualquier cosa para hacer pizarra online, para hacer documentos, historias de Instagram, flyers, entradas, infografías, que yo lo he utilizado muchísimo con mi alumnado este año. Y luego aquí tenéis un apartado que se llama presentaciones, ¿vale? En presentaciones tenéis también muchas otras opciones más, que son presentaciones de brainstorming, presentaciones que tienen un tipo determinado de tamaño, presentaciones narradas, en fin, tenéis muchísimas cosas con las que inspiraros, ¿vale? Luego aquí aparte, justamente aquí arriba te salen así como algunas sugerencias de diapositivas que puedes buscar, bueno, diapositivas, de presentaciones que puedes utilizar, ¿vale? Entonces, bueno, os puede servir si no sabéis qué hacer o si no directamente aquí podéis escribir las plantillas de lo que queráis, ¿vale? Pues por ejemplo, que sean de color azul, ¿vale? Le damos a que está el azul, podemos incluso poner más filtros. Aquí en un primer momento nos sale un poco de todo, no nos sale que sean solamente presentaciones, pero bueno, podéis ir metiéndole filtros que sea de una cosa en concreto y demás, ¿vale? Entonces, a ver, yo le doy a todas las plantillas. No, volver al inicio no. No, se me vaya al inicio, sí. Vamos a ver, Inés. Vale, le voy a dar a la presentación que sea 16:9, ¿vale? Bueno, aquí creo que nos pasa ahí una en blanco, efectivamente. Y bueno, podéis buscar las plantillas, como he dicho antes, para ir inspirando. Como podéis ver, yo recientemente he utilizado estas de aquí y de hecho estas dos las he combinado, ¿vale? Porque iba buscando aquí que fuera azul oscuro, ¿vale? Y iba buscando plantillas que fueran así, por lo que he dicho que iba a hacer de Eurovisión. Iba buscando algo que tuviese eso, no sé. También algunas veces he buscado ordenador, porque me gustaban mucho las vibes que tiene, los de que sea como un ordenador. Podéis buscar que sea algo más para clase, que también tienen muchas plantillas que son muy graciosas de clase. Las podéis ver aquí. Vosotras vais pinchando, incluso te sale la paleta que tienen, ¿vale? Y la podéis cambiando, le podéis dando a cambiar el color. Bueno, pero eso, que podéis investigar bastante. Si queréis, cogemos una y la empezamos a diseñar desde cero, ¿vale? Yo, por ejemplo, voy a volver a hacer algo que sea así parecido a esto que os he enseñado. Y bueno, para explicaros un poco qué es lo que suelo hacer yo con Canva. Yo no me suelo quedar, igual que con Visme, no me suelo quedar con las plantillas que ya vienen de por sí, ¿vale? Ya preparadas, porque a mí me gusta darle cambios, retocarlo, hacerle mil cosas. De hecho, ya como he dicho, justamente cuando ya habéis abierto las plantillas, bajáis un poquito y justamente aquí podéis cambiar el color y los estilos. También aquí lo podéis hacer, ¿vale? La paleta de colores. Pero bueno, eso, que yo os quiero enseñar algunos truquillos. Luego, para añadir páginas, pues le dais a añadir páginas. Si queréis borrar algo, le dais aquí a borrar. Si queréis duplicar, se le da aquí a duplicar. Si queréis que se bloquee la página y no se vuelva a cambiar nada, le dais a bloquear, ¿vale? No es tan complicado y si queréis añadir una más, pues le dais también aquí a añadir o si no, como he dicho antes, aquí abajo, aquí, ¿vale? Hay una cosa que es muy interesante, que está aquí, que a mí me encanta, que tiene Canva, pero que yo no se lo he visto a Visme. Y os lo voy a enseñar aquí haciendo una presentación, ¿vale? Para que lo veáis. Cuando habéis ya terminado de hacer vuestra presentación de Canva, podéis utilizar todos estos recursos que tienen, ¿vale? En todas las presentaciones. Y yo lo voy a hacer, pero no podéis ver cómo con mi dedo le doy a la tecla, pero si le das a la B, se desenfoca, ¿vale? No sé si a vosotros se os está desenfocando o no, pero espero que sí. Si le das a la C, sale confeti, incluso suena. Luego, el tambor, esto puede hacer activación. Y luego también le podemos dar a la M para dejar caer el micro, que esto lo dice mucho la gente anglosajona, lo de to drop the mic. Luego, la O está muy graciosa, que sale en burbuja, pero bueno, no sé para qué os puede servir, pero bueno, a lo mejor sí.
la Q está bastante guay para pedir silencio si estáis en clase. Y luego la U, si sois muy graciosillos vosotros y muy graciosillas, pues podéis desvelar. Luego, otra cosa que está bastante bien es si estáis utilizando vuestras diapositivas para dar clase o a lo mejor necesitáis que la audiencia interactúe de alguna manera durante unos minutos, lo que podéis utilizar es el countdown, el temporizador que tienen, que podéis, con que presiones una tecla de algunos números en vuestro teclado, del 1 al 9, pues te sale el temporizador. Yo acabo de pulsar el 1 y ya me está contando un minuto para atrás, ¿vale? Y cuando se acabe, pues sonará y ya se ha acabado el tiempo, ¿vale? Le puedo dar a reanudar, le puedo dar a parar, ¿vale? Y le puedo dar a cerrar. Luego, otra cosa muy guay es este puntero, que es una maravilla. Y bueno, tiene muchas otras opciones, que luego puedes tener preguntas interactivas live. No sé si esto lo estáis viendo o me sale solamente a mí, pero bueno, sí que tiene bastantes opciones Canva y luego también tiene el modo presentación, igual que en Visme, que lo podéis utilizar para que mientras estáis haciendo las diapositivas, o sea, estáis vosotros viendo las diapositivas y vuestra audiencia también, vosotros aparte tenéis al lado las notas. Eso lo he utilizado yo mucho, sobre todo cuando tengo que hacer una exposición en inglés y digo, voy a escribirme un poco todo lo que tengo que decir, no vaya a ser que se me vaya a mí la cabeza, ¿vale? Era simplemente por enseñar esta página de recursos, como habéis decidido, sobre todo la mayoría, que utilizásemos Canva, pues enseñaros las opciones que hay. Bueno, yo si le doy a añadir nueva página, podría introducir algunas de las que ya tienen aquí, ¿vale? Y bueno, pues puedes poner el índice, ir cambiando cosas, quitar, poner, incluso cambiar la foto de dentro, ¿vale? Para cambiar fotos y demás, podéis introducir vosotras las que queráis, las podéis subiendo. Ya veis que lo mío todo va en el mismo sentido porque hablo de Eurovisión, de los LGTBI, etcétera. Y luego, aparte, creo que estaba por aquí, bueno, que podéis subir vídeos también, audios. ¿Y dónde estaba esto? Que no lo he visto yo ahora mismo aquí. Pero se supone que puedes subir también cosas que te crea la IA. O al menos lo he visto con Visme seguro, pero bueno. Luego también están los otros elementos que a mí me gusta mucho buscar, pues así como dibujillos que me pueden servir. Busco un arco iris. O busco flechas que me sirvan. Lo de las flechas es una maravilla. Luego estrellas que se pongan así como a difuminar, que pues este lo puedo utilizar y lo pongo por aquí. Sabéis que hay mucho con lo que podéis jugar. Si vais a hacer algo más, esto es más Flow 2000, es más de internet, pues a lo mejor tendréis que poner más cosas así como de ordenador, cosas de estas, pero siempre podéis jugar un poco con eso, ¿vale? Y lo que yo hago y lo que he hecho en otras ocasiones es que no solamente me quedo con lo que vienen aquí en las diapositivas, que ya te vienen en esta plantilla, que está muy bien porque justamente al final te vienen todos los recursos que puedes utilizar. Tú le das a pinchar aquí y luego lo utilizas en la anterior. Pues si no quieres utilizar eso de aquí, le das a borrar aquí. Le damos a borrar y introducimos una de estas. Pues, por ejemplo, le voy a copiar aquí, ¿vale? Lo voy a hacer así para que lo veáis, pero vamos, que de normal hago control C, control V, pero es para que veáis. Y le doy a copiar, se ha copiado aquí arriba y lo voy moviendo de un lado a otro, ¿vale? No es muy complicado y te viene muy bien que eso, que al final de todas las plantillas de Canva te va poniendo diferentes cosillas, ¿vale? Diferentes recursos para que tú los vayas poniendo en cada uno de tus diapositivas. Pero lo que yo venía a decir es que no solamente me suelo quedar con las diapositivas que yo he elegido, con la plantilla, sino que me voy siempre a otras, porque yo no puedo parar quieta. Entonces, pues, por ejemplo, la otra vez pues, utilicé estas de aquí, sobre todo la utilicé sobre todo para coger este tipo de cosas, lo de la iluminación esta y ponerla de un lado a otro, los colores que utilizan, porque, bueno, era en concreto uno que a mí me gustaba y quería que cambiase un poco la paleta, entonces pues me voy aquí, cambio la paleta de mi diseño en general. Luego también la tipografía, me gustaba más esta que la que venía en estas otras diapositivas. Es decir, ir cambiando un poquillo, ¿vale? Y bueno, sobre todo lo que más me suele dar la vida son los elementos que, como ya he dicho, pues tenéis elementos gráficos de todas cosas. Yo aquí como he buscado estrellas, pues te salen estrellas, pero en fin, que aquí ya te salen cosas que te va sugiriendo, ¿no? Pues que vayas utilizando una flecha, un marco, una línea, un círculo, en fin. Y luego también, esto de aquí, que son los marcos y las cuadrículas, esto es para que luego tú introduzcas imágenes utilizando ya este marco. Es decir, tú buscas una imagen y luego se quedará dentro de ese recuadro, ¿vale? Tenéis muchas opciones. Esto lo mejor es ponerse a experimentar. Luego también tiene esto que se llama las pegatinas, que son, pues, eso, como si fuesen GIFs,
que al fin y al cabo podéis buscar muchísimo, esto solamente os salen así como sugerencias, pero podéis buscar lo que queráis, como siempre os digo, en la parte de arriba y no tiene mucho más problema. Y eso, yo sobre todo lo que suelo hacer es que busco una plantilla que me guste los efectos, bueno, los efectos no, el contenido que tiene, el diseño, y a partir de ahí, de esa paleta también que me guste, también está bastante bien, pues voy buscando elementos que tengan que ver. Si veo que, por ejemplo, pone así como tacitas, pues busco más tacitas, o esos colores, pues busco otras cosas que tengan esos colores. Luego, al final, también podéis cambiar los colores de las figuras que subáis, ¿vale? Las pegatinas creo que no, pero esto sí, ¿vale? Podéis cambiar el color, por lo mejor si ese azul no te pega con tu diapositiva, pues le pones este otro azul, en fin, que podéis cambiar las cosas, ponerlo de rosa, ¿vale? Que esto, sobre todo, lo que lleva es su tiempo de experimentar. No es muy complicado y, bueno, pues a mí Canva en general me gusta y creo que es más bonito que quizá Visme, pero Visme me ha servido más pues para hacer diagramas y todo ese tipo de cosas que ya habéis visto, ¿vale? Y bueno, a la hora de compartir, lo podéis compartir con quien queráis, podéis colaborar, varias personas, los podéis añadir aquí, hacer un grupo, os podéis grabar y presentarlo, y luego para descargar, lo podéis descargar ya directamente en PDF, que eso está bastante bien. En Visme te deja descargarlo en JPG, creo que es, y yo ya lo que hago es que me busco una página web y digo, de JPG a PDF, me lo cambias y ya está. Pero bueno, eso que también podéis incluir las notas, escribir notas, ¿vale? Las notas las tenéis aquí y os podéis, como podéis ver, dice que estas notas solamente van a aparecer en la vista del presentador. Pues, bueno, esto será cuando estéis presentando, nada más que lo veréis vosotros, pero incluso si lo queréis descargar con el PDF, pues saldrán las notas, ¿vale? Y yo creo que no me voy a entretener mucho más porque tampoco este curso se trataba de hablar de Canva, sino era más de las presentaciones y tal. Así que yo os doy muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna duda en concreto de esto, me lo podéis decir. Y ya está, yo quedo a vuestra disposición. Y nada, si alguna vez queréis que hablemos de cómo utilizar Canva o Visme de forma más intensiva o incluso Geniali, pues me lo decís, que yo no tengo ningún problema porque lo he utilizado bastante, ¿vale? ¿La audiencia puede ver las notas cuando presenta? No, como ya he dicho, cuando estás presentando tus notas no se ven. Le da la opción de hacer la presentación a modo, creo que se llama modo presentación y te sale a un lado tus notas en pequeñito en una ventanita y la otra ventana, que es la que está viendo todo el mundo, son las diapositivas, ¿vale? Creo que no tengo otra, aplicar muchas cosas. Bueno, pues Inés, yo creo que está lista, ¿no? Sí, yo creo que no hay ninguna duda más, no estoy viendo ninguna duda. Oye, pues entonces muchísimas gracias por el curso, como siempre. De nada. Dinámico, hemos aprendido muchas cosas, muchos consejos. Y nada, que paséis buen fin de semana. Igualmente. Poco. Un abrazo. Sí. Un abrazo. A todos. Nos vemos. Nos vemos por aquí. Hasta luego. Muchas gracias, Inés. De nada.